Inspección de los elementos del sistema eléctrico. El sistema eléctrico es la parte de los aparatos electrónicos que suministra la energía a estos, la cual puede ser corriente alterna o directa. Para verificar que el sistema de alimentación de corriente alterna de un aparato electrónico esté funcionando, revisa fusibles, cables y botón de encendido. Para revisar los fusibles, revisa que el filamento no esté quemado ni roto. En caso opuesto, hay que sustituirlo. Recuerda que el aparato debe estar desconectado. Verifica que el portafusibles esté bien soldado a la placa. Si no es así, suéldalo. Coloca el fusible y comprueba la continuidad con el multímetro. Para revisar los cables, conecte el cable al tomacorriente. Mide con el multímetro de gancho. Si marca 00 o miliamperes, el cable está roto, por lo que debe sustituirlo. Coloca el nuevo cable cuidando que sea del mismo calibre y suéldalo. Para detectar la falla, verifica que el aparato esté desconectado. Mide la continuidad del botón con el multímetro. Si el multímetro no genera un sonido o suena todo el tiempo, indica que el botón se encuentra descompuesto y hay que sustituirlo por otro. Al terminar de verificar estos elementos y no encontrar falla, el siguiente paso es revisar la tarjeta de control. Fallas en fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación es aquella que transforma la corriente alterna en directa de un aparato electrónico. Actualmente, las fuentes son conmutadas, es decir, la entrada de voltaje de corriente alterna puede ser variable. Los componentes de una fuente de alimentación son circuitos de protección, rectificador y filtro de entrada, rectificador y filtro de salida, y controlador. Para verificar que una fuente esté funcionando correctamente, compara el voltaje de salida de corriente directa con el diagrama eléctrico. Si es menor o no hay voltaje, significa que la fuente está dañada, por lo que tendrás que abrirla para que la repares. Para el circuito de protección, tienes que revisar el fusible, cable y el botón de encendido como lo hiciste en la clase anterior, y si presentan falla, hay que sustituirlos. El circuito rectificador se compone de un puente de diodos que convierte la corriente alterna en pulsos y el filtro se compone de un capacitor para aterrizar la señal y evitar sobrevoltajes por corriente directa. Para detectar fallas en el rectificador y filtro de entrada, mide el voltaje de corriente directa en el transformador del lado de la alimentación. En caso de no existir un voltaje, hay que sustituir el capacitor y el puente rectificador. El controlador es un circuito integrado que regula corriente en la fuente. Para verificar que esté funcionando, mide el voltaje con respecto a tierra en los transistores. En caso de no existir medición, cámbialo. Este circuito se compone de un puente rectificador y un capacitor. Para verificar si el circuito está funcionando, toma una medición de voltaje a la salida. Si este no refleja una señal, significa que están dañados, por lo que debes cambiarlo. En caso de no encontrar la pieza faltante porque ya no se fabrique, busca en Internet la pieza equivalente y sustitúyela. Además, si la reparación de la fuente asciende a la mitad del costo del aparato nuevo, es mejor comentarle a tu cliente que consiga otro aparato electrónico.